Hoy, con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo, iglesia, vamos a escudriñar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Mantenga ahí su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 2. Y quiero aclarar algo. Estos estudios que estamos haciendo no son para saber lo que sucedió en aquella época. No son para conocer qué hacían en aquella ciudad o qué hacían los cristianos en aquella época, sino, iglesia, que son para que el Espíritu Santo de Dios nos ministre a través de la palabra del Señor, que es viva y es eficaz y que permanece para siempre. Y que el Señor habló allá, habla aquí, habla en otro lado y sigue hablando. Amén. A mí me gusta el nombre que le pusieron a la Biblia popular. Dios habla hoy. A mí me gusta ese nombre, porque definitivamente a veces se nos olvida que esta palabra es Dios hablando hoy. Hoy. Amén. Quiero iniciar hablando de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo estaba establecida, estaba asentada en el mismo lugar donde había un trono para Satanás. Así lo describe las Escrituras. Esta iglesia estaba en medio de una ciudad donde había gran influencia demoníaca, mundana, pagano. Todo era pagano, todo era mundano. Y esta influencia y estas corrientes mundanas crecían cada vez más, a tal punto que comenzó a meterse en la iglesia. Pérgamo era la capital de la provincia romana. Por esta razón se acostumbraba a hacerle culto a los emperadores. Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes de todo el mundo. Era superado únicamente por la biblioteca de Alejandría, que contaba con más de 900,000 escritos. Pero Pérgamo, después de esa biblioteca, seguía una ubicada en Pérgamo. Más de 200,000 escritos, más de 200,000 investigaciones, más de 200,000 escritos con temas distintos. Se cree que ahí se inventó el pergamino. Por eso se llama Pérgamo. Era una ciudad muy sabia. Era una ciudad con mucho conocimiento, muy intelectual, pero idólatra. Completamente idólatra. Allí se le ofrecía culto a los emperadores. Allí se adoraba a César, el emperador romano. Y tanto así que habían templos dedicados a dioses paganos, y había un trono hecho para el dios Zeus. Por eso se cree que la Biblia dice: donde habitas, donde está el trono de Satanás. Allí se ofrecía sacrificio de animales a esos dioses paganos. Pero en medio de esa ciudad idólatra, en medio de esa ciudad intelectual, pero mundana y pagana, en medio de toda esa influencia, había un grupo de cristianos. Había una iglesia cristiana. Había una iglesia que no había doblado sus rodillas ante esos dioses, sino que habían vuelto su mirada y habían creído en Jesucristo, en el evangelio de Cristo. En medio de todo este ambiente, el Señor levanta un grupo de cristianos, a los cuales en el tiempo que Juan estuvo en la isla de Patmos, siente la necesidad de escribirle. Yo quiero escribirle a Pérgamo. Yo necesito enviarle un mensaje a Pérgamo, porque necesito que la iglesia se aperciba, que la iglesia esté alerta de lo que están dejando entrar, de lo que está a su alrededor causando influencia sobre ella. Por eso el Señor les envía una carta.
les envía un mensaje para percibirles del peligro, que es el mismo peligro que estamos corriendo usted y yo hoy. Que la iglesia santa, que la novia de Cristo, la novia del Cordero, está corriendo el mismo peligro, iglesia. El mismo. 1000 y resto de años después, la iglesia actual está siendo probada de la misma forma que la iglesia de Pérgamo. Por eso líbrame el Señor de decir que ese mensaje fue para los de allá. Ese mensaje es aplicado hoy y creería que hasta con más fuerza, porque el tiempo se acaba, porque estamos cerca de ser levantados. Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 al 17. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión con su Santo Espíritu. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. El primer verso nos describe al Señor como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Podemos ver que Jesucristo hace una descripción de sí mismo, igual como el apóstol Juan lo describe que lo vio. Apocalipsis 1:16, vaya conmigo. Dice Juan: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El apóstol Juan, cuando ve a Jesús en esa visión, antes de llevarlo a la revelación del Apocalipsis, ve a Jesús de la misma forma en que el mismo Jesús se presenta ante Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada debemos saber que no es literal. Debemos saber que no es que Jesús tiene una espada saliendo de su boca, sino que los que hemos estudiado las Escrituras sabemos de qué espada está hablando Jesús. El apóstol Pablo le dijo a los efesios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Apocalipsis 19 describe la segunda venida del Maestro. ¿Quiénes van a venir con el Maestro en esa segunda venida? Montados en caballos blancos, amén. Después de los 7 años de las bodas del Cordero,
El Señor descenderá del cielo y ahí sí todo ojo le verá. En ese momento será la segunda venida de Jesús. Y Apocalipsis 19 describe y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta espada aguda, iglesia, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor describe la palabra, un libro, unos mensajes, unos mandamientos. Porque el Señor los describe como una espada aguda, como una espada de dos filos. Porque el propósito de la palabra es cortar, es separar las tinieblas de la luz. Por eso el Señor dice que con su espada juzgará, porque esa espada va a cortar, esa espada va a dividir lo santo y lo profano. Esa espada, esa palabra de Dios que dice el Dios mismo que Él no vino a juzgar al mundo, sino que la palabra es la que lo va a juzgar. Esa misma espada es la que va a separar a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esa misma espada que corta, que separa, que divide. Dele la gloria al Señor, aleluya. Cuando usted y yo leemos la palabra, tiene que cortar, tiene que separar, tiene que arrancar de nuestra vida lo que no es santo, lo que no es puro, lo que a Dios no le agrada. Es la ley la que convierte el alma, es la palabra que santifica. Esa es la espada aguda que sale de su boca y que con ella juzgará a todas las naciones. Qué presentación la de Jesús. Como diciéndole en otras palabras: póngame atención, iglesia, que con esta misma espada serán juzgados. Qué presentación se hace a sí mismo el maestro. Verso 13 del Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor a todas las iglesias le dice: yo conozco tus obras. Porque a veces se nos olvida que Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero el Señor lo conoce. Tal vez cuando tú y yo decimos: no, es que yo no pienso eso, pero el Señor sabe que en lo profundo sí. Es que yo no estoy herido, yo no estoy herida, pero Dios sabe que en lo profundo sí. Es que yo estoy muy bien, pero Dios sabe que tal vez hay algo en tu vida, en mi vida, que nos falta. Por eso Él dice: yo conozco tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Según lo que vimos al inicio, esta ciudad era completamente, la ciudad de Pérgamo era completamente dominada por Satanás. Idolatría, pecado, paganismo. Y no es de extrañar, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo. No es de extrañar de ver toda una ciudad, todo un país siendo gobernado por el mismo diablo. Pero continúa diciéndole a la iglesia: pero a pesar de que estás en medio de la contaminación del mundo, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, esta iglesia, a pesar de estar en una comunidad mundana, aún así había un remanente fiel. Aún así había un grupo de cristianos que no negaban el nombre de Jesús.
Y le digo que no negaban el nombre de Jesús porque en otras ciudades se le ofrecía culto a otros dioses y simplemente los cristianos podían no ir. Pero en Pérgamo constantemente tenían que estar diciendo: César es el Señor. Constantemente se les ordenaba que estuvieran proclamando que César era el Señor. Por lo cual los cristianos no podían decir eso. Y dice, no negaban mi fe, retienen mi nombre. Tenían que ir contrarios a la costumbre que había en esa ciudad. Y podemos ver que esa misma situación persiste hasta el día de hoy. La iglesia continúa. Seguimos en medio de un lugar pagano, de un lugar mundano. La iglesia continúa asentada en lugares rodeada de influencias demoníacas, de influencias mundanas, donde usted y yo no podemos negar el nombre de Cristo, donde usted y yo tenemos que retener el nombre de Jesucristo como un estandarte. No solamente decir yo soy cristiano, sino que con tus hechos demuestres que eres cristiano. Y hay gente que dice: es que yo no niego el nombre de Jesús. Pero hay actitudes, iglesia, que tenemos que le estamos negando. Hay cosas que permitimos aún en nuestra vida que estamos negando el nombre de Jesús. Y Jesús sabía que usted y yo vamos a seguir en medio de una mundanalidad. Por eso Él mismo oró al Padre y dijo: no te pido que los quites, no clamo porque los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Por eso el Señor Jesús, cuando subió al monte de los olivos y dio las bienaventuranzas, luego agarra a sus discípulos y les dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Porque sabía que al igual que Pérgamo, usted y yo vamos a estar siempre rodeados de mundanalidad, rodeados de pecado, rodeados de cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero tenemos que ser sal. ¿Qué pasó en esta ciudad? En medio de esta persecución que había, el Señor describe a un hombre, Antipas. Único lugar donde aparece en la Biblia, no se sabe más de él. Pero el Señor lo describe como mi testigo fiel. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se cree que Antipas fue muerto de una manera cruel. Había un animal de bronce o de oro que se construía y echaban adentro a las personas en esa cultura. Y lo echaban adentro y le prendían fuego abajo. Entonces se comenzaba a calentarse a tal punto que morían horneados. Se cree que así murió Antipas. Y la iglesia, en lugar de atemorizarse, el Señor le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que mi testigo fiel fue muerto. Y quiero recalcar algo aquí, iglesia. El Señor le dice: mi testigo fiel. Y usted podrá decir: pero ¿por qué murió de esa forma? Porque Dios es soberano. Lo quiso así. La fidelidad que ese hombre le dio a Dios no lo libró de morir de esa forma. No lo libró de una muerte física.
pero lo libró de la muerte eterna, de la condenación eterna. Y quiero recalcar, testigo fiel. Esa es la característica que Dios resalta de este hombre. Podrá usted decir, el Señor dice que yo soy testigo fiel. Gloria a Dios, hermano, por el lugar donde vivimos. Gloria a Dios por el lugar donde usted y yo estamos, que podemos venir con libertad y adorarle y entregar nuestras vidas con libertad. Lo mínimo que usted y yo podemos hacer es ser fieles a Dios. Lo mínimo que la iglesia puede hacer como agradecimiento de la gracia y la misericordia que ha tenido sobre nosotros. Decía un pastor, es que cuando hay abundancia de gracia, la desperdiciamos. Cuando tenemos abundancia de comida, tal vez un sobro lo botamos, ¿verdad que sí? Pero si hay poquita comida, lo poquito que sobra, hermano, lo guardamos para la noche. Cuando tenemos abundancia de algo material, tal vez no lo cuidamos de la misma forma. Así mismo pasa con la gracia de Dios. Cuando este pueblo de Costa Rica ha tenido en gran manera gracia de Dios, la iglesia cristiana hoy en día la desperdicia. Viene a la iglesia a descansar, viene a la iglesia a pasar el rato, viene a la iglesia a quedarse dormido, en lugar de estar aprovechando como esos hombres que caminan kilómetros en cuevas para ir a escuchar la palabra. Pero cuando venimos al culto todas las semanas y yo vengo, no me importa irme a dormir un día, desperdiciamos la gracia, desperdiciamos la misericordia de Dios. Lo mínimo que podemos hacer, iglesia, es darle fidelidad a Dios. Venimos a la iglesia creyendo que Él es el que me necesita. Venimos a la iglesia creyendo que Dios necesita que yo le alabe, cuando en realidad somos tú y yo que necesitamos adorarle, que necesitamos alabarle, que necesitamos rendir nuestras vidas. ¿Qué pasa? Un hombre muerto a causa de Jesucristo, llamado testigo fiel. ¿Será que nos hace falta un poquito que el Señor nos jale el mecate? ¿Será que a la iglesia en Costa Rica le hace falta que el Señor comience a socar un poquito más la rienda para saber de lo que tenemos y lo hemos desaprovechado? Testigo fiel, fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Dice que es firmeza, firme, y constancia en cumplir con lo que se ha comprometido. Es decir, si usted y yo nos comprometimos a ser cristianos, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Seamos fieles al llamado. Si usted y yo nos comprometimos a asistir a una congregación, seamos fieles a ese compromiso. Seamos firmes y constantes en cumplir con lo que se requiere. Si no, iglesia, mejor no diga que usted es cristiano. Si usted no está dando el testimonio de un cristiano, mejor no diga, porque seríamos testigos infieles. Hoy tenemos dificultades para ser cristianos. En el trabajo hay personas que peligran perder su trabajo. Hay personas que pierden familias. Hay personas que pierden amistades por decir yo soy cristiano, yo no practico eso, yo no hago esto. Pero ahí es donde se demuestra la fidelidad. Verso 14.
Aquí es donde se presenta el reclamo del Señor. Y abra usted muy bien sus ojos y sus oídos, iglesia. Porque qué fácil es escuchar la palabra, pero difícil interiorizarla. Escucharla es muy fácil, iglesia, pero apercibirnos es lo difícil. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes ahí a los que retienen la doctrina. Retener es conservar. No, yo me dejo esto, yo no lo suelto, yo aquí lo tengo a la par mía. Si usted quiere estudiar la historia de Balaam, tiene que irse a Números 22 en adelante. Pero quiero resumírsela. Balaam era un profeta de Dios. Un profeta de Dios que se dejó seducir por los honores y los privilegios de un rey. Resulta que el rey moabita tuvo temor cuando vio al pueblo de Israel acampando en terreno moabita. Y él escuchó las grandes cosas que había hecho el pueblo de Israel. Entonces, cuando el rey Balac ve que el pueblo de Israel está cerca de su territorio, dice la palabra que tuvo temor él y el pueblo. Y comenzó a decir: ¿qué hago? ¿Qué hago para vencer al pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo tenía el arca y la presencia de Dios, y el Señor iba con ellos, y donde iba vencían. Entonces Balac se acuerda de Balaam, profeta de Dios, y dice: lo voy a mandar a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam consulta a Dios y Dios le dice: no vaya. Se van, pero el rey los vuelve a enviar. No vaya, dígale que yo le daré honores y que le daré todo lo que él quiera. Y dice Balaam: voy a ir a orar otra vez, tal vez el Señor me deje. Iglesia, cuando el Señor ha dicho no, es no. Y a veces uno sigue insistiendo: Señor, pero de verdad. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Vaya, pero harás lo que yo diga. Y ahí es otro mensaje que después vamos a traer acerca de la voluntad permisiva de Dios. Entonces Balaam se va y se lo lleva al rey Balac y le dice: ahora sí maldiga al pueblo. Y cuando Balaam quiso maldecir, ¿qué le salió? Bendición. No, aquí no me sirve, me lo voy a llevar para otro lado. Y se lo llevó para otro lado y dice: ahora sí, con todo esto que hice, maldiga al pueblo. Y donde Balaam intentaba maldecir, salía bendición. Voy a ir a Números porque quiero leer ahí un pasaje. Vamos a Números 24, para que usted vea que yo no estoy inventando. Números 23, 19. Estas mismas palabras salieron de la boca de Balaam cuando quería maldecir al pueblo. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, no podré revocarla. El mismo Balaam dijo: yo no puedo. Estoy intentando maldecir, pero Dios ha dicho bendición y es bendición. Así pasó 3 veces, iglesia. 3 veces intentó este profeta maldecir y no pudo. Pero había tanta codicia en su corazón que ideó otra forma y le dijo: rey, yo sé cómo hacer para que el pueblo de Dios se vuelva
a tus dioses. Y llevó al campamento de los israelitas cerca de allí a acampar a las mujeres moabitas. Dice la palabra que eran mujeres hermosas y sedujeron al pueblo de Israel. Números 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El pueblo fue infiel a Dios. Mucho cuidado con los tiempos de quietud. El pueblo de Israel estaba acampando, estaba descansando, no estaba en guerra. Y en ese tiempo de quietud bajó la guardia. Igual que el rey David, cuando no fue a pelear, se dejó seducir. Cuando la palabra de Dios nos habla de fornicar, no es solamente la fornicación como tal, sino la infidelidad a Dios en todas las áreas. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti que retienes, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta doctrina señalada, iglesia, consiste en cómo la iglesia ha dejado de mirar a Dios y ha puesto su mirada en el mundo. Ha puesto su mirada en los deleites de la carne. Ha puesto su mirada en las cosas vanas de allá afuera. Es cuando la iglesia ha dejado entrar. Y la iglesia somos usted y yo. Cuando usted y yo hemos dejado entrar a nuestro corazón costumbres moabitas, tipo mundo. Es cuando la iglesia se vuelve amiga del mundo. Le dijo el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra mí? Le dice el Señor: no os unáis en yugo desigual. Y le dice: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo os recibiré, pero salid en medio de ellos. Pero ¿qué pasa con esta doctrina que está hoy dentro de la iglesia? Hay costumbres vanas, hay costumbres mundanas que el pueblo de Dios ha dejado entrar y ha retenido. Por eso el Señor le escribe el mensaje: y retienes mi nombre y eres cristiano y tratas de cumplir con la palabra, pero has permitido que la iglesia se contamine con cosas del mundo. Te has comenzado a ser amiga del mundo. ¿Qué tiene de malo?, dicen unos. ¿Qué tiene de malo no hacer esto, no hacer aquello? Si aquella iglesia también es cristiana y lo hace. Pero es que si todos se toman un trago, ¿por qué yo no? Pero es que si todos se divorcian, ¿por qué yo no? Y comenzó el pueblo: mira, no es tan malo ir al banquete de los moabitas, no debe ser tan malo. Y comenzamos a cuestionar, iglesia, y comenzamos a ver las cosas bajo nuestro propio razonamiento, y comenzamos a aceptar cosas, comportamientos en nuestra vida que no están bien, actitudes en nuestro comportamiento que no están bien. Dicen muchos: es que los tiempos han cambiado, es que la sociedad se ha modernizado. Pero la iglesia no se puede modernizar.
La palabra no se ha modernizado. Vamos a Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5:20. Ay, es que ustedes son unos anticuados, es que son unos religiosos. Es que hay que modernizarse porque la juventud no viene. Es que no hay que orar tanto porque la gente se duerme. Es que no hay que predicar tanto porque la gente no le gusta. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hemos caído en una religiosidad de vestimenta y conocimiento, pero hemos perdido el temor de Dios. Ya no hay temor, ya no hay intimidad, ya no hay discernimiento. Ya el Espíritu Santo no me confronta, pero no es porque no sea malo, sino porque ya no está, sino porque lo he contristado. He permitido que cosas entren a mi vida. La iglesia ha permitido que vengan cosas del mundo adentro. Y ya el Espíritu Santo no confronta, pero es porque se ha ido. Vemos un montón de iglesias emocionales diciendo que es el Espíritu Santo, pero ahí no hay nada de eso, porque no se predica de santidad, no se predica de arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero avivamiento, iglesia? Perdone que se lo diga, avivamiento de Asbury, no sé, iglesia, no sé. No sé, no me atrevo a decir que no lo es, pero tampoco me atrevo a decir que eso fue un avivamiento. Porque el avivamiento bíblico me habla a mí de vidas transformadas. El avivamiento de las historias me habla a mí de prostitutas que llegaban y se cubrían con las cortinas de la iglesia por vergüenza que se viera su desnudez. Me habla a mí de gente arrepentida pero transformada. Avivamientos conforme a sus emociones y sus creencias, para traer tropiezo al pueblo del Señor. Doctrina de Balaam, doctrina pagana, doctrina mundana. La iglesia se ha quedado con la ropa, se ha quedado con la vestimenta y la religión, pero sin la verdadera esencia del evangelio, que es la presencia de Dios. Retenemos el nombre de Cristo, no negamos la fe, pero de una manera externa. Y la esencia del evangelio y el temor santo y reverente delante de Dios. Señor, que no te agrada. Señor, cuida mis pasos por donde va. Señor, hazme sabio. No permitas que sea sabio en mi propia prudencia. ¿Dónde queda el temor santo? Cristianos con buena vestimenta, con buen conocimiento, pero dando el peor testimonio que un incrédulo. No puede ser. No puede ser que por fuera seamos cristianos y por dentro tengamos a Balaam en nosotros, iglesia. No puede ser. ¿Dónde ha quedado el temor a Dios? Conozco hoy cristianos de sana doctrina que están dando el peor testimonio que un incrédulo, y me duele. Y yo tal vez no entendía, porque decía: Señor, ¿por qué si conocieron la sana doctrina mucho antes que nosotros? Y un día de esos, escuchando un mensaje, me di cuenta: perdieron el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Cuando la iglesia pierde el temor a Dios, no hay nada que hacer. No hay religión, no hay vestimenta, no hay costumbre, no hay rito, no hay protocolo que valga, no lo hay. La iglesia actual ha sido grandemente seducida por las costumbres moabitas. Todos los concilios que predicaban la palabra como era, lentamente ha sido seducido por el mundo y ha dejado entrar el mundo a sus corazones. Y no me refiero a los apóstatas o liberales, que es fácil y a veces corremos a juzgar como buenos fariseístas. Es que ese es un apóstata, es que ese es un liberal. Y nos creemos orgullosos poniéndonos la capa de fariseos. Perdón que le hable así, iglesia, pero es que hemos caído en una religiosidad de la cual tenemos que sacudirnos. No me refiero a ellos, sino que me refiero a los cristianos que dicen ser sana doctrina, que dicen ser pentecostales, que dicen andar en la senda antigua y son chismosos, rencorosos, aprovechados. Y no dejar este pecado pasar por alto, porque creo firmemente que la mayoría de cristianos todavía lo tienen: la mentira. Por eso el Señor dice, el último pecado, si no me equivoco, que menciona, dice: y todos los mentirosos. Yo digo, pero es que no. Primero menciona los más graves: adúlteros, fornicarios, homicidas, hechiceros. Y dice: y todos los mentirosos. Pastores que mienten, líderes que mienten, cristianos que mienten. A eso me refiero. El Señor reprende a la iglesia grandemente porque el Señor no tolera el pecado. Vea muy bien, la iglesia de Pérgamo tenía ahí a los que retienen. No dice que la iglesia o que el pastor tenía la doctrina, sino que había cierto grupo. Tienes ahí a los que retienen. Como decir, pasándole la manita por la espalda. Yo sé que están mal, pero no se me vayan. Y esto lo quiero traer a las familias, padres y madres de familia. Aunque ustedes no practiquen el pecado de sus hijos, no lo toleren. No lo toleren. Porque el Señor le dijo a Elí, y ese fue el pecado de Elí, del sacerdote, que no le estorbó a los hijos. Asimismo va a ser el pastor, no va a tolerar el pecado. Pero usted como padre, como sacerdote de su hogar, no tolere el pecado en sus hijos. Verso 15 de Apocalipsis. ¿Quedó claro lo que es la doctrina de Balaam? Y por eso le digo que es fácil escuchar la palabra, pero el único que puede hacerla real en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando usted y yo en oración le digamos: Señor, si hay algo de los moabitas en mí, si hay algo todavía del mundo en mí, revélalo. Es el único. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor le dijo a Éfeso: aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Pero la iglesia de Pérgamo tenía un cierto grupo que tenían la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, no se sabe con certeza a qué se refería como tal esta doctrina. La palabra no lo menciona tan claro como la de Balaam. Pero según los estudios, la historia y analizando la palabra, esto es una palabra griega compuesta. Nico es estar sobre,
Y laos, Nicolaos, laos es pueblo o gente. Entonces los nicolaitas eran personas que estaban sobre el pueblo. De acuerdo a estos estudios, se llegó a la conclusión que esta doctrina hace referencia a dos grandes cosas. Número uno, la doctrina de los nicolaitas establecía jerarquías. Espíritu Santo, guíanos. Personas con rangos de autoridad que los llevaba a ser superiores a los demás en conocimiento, honor e influencia, poder, autoridad. Esta doctrina de los nicolaitas se refiere a ciertos rangos, a ciertos títulos, a ciertos nombres que se le otorgaban a las personas para ponerlos superiores al resto, para otorgarles autoridad más que a otros. Y estos rangos de autoridad otorgados e inventados por los hombres con la finalidad de establecer una pirámide de mayor o menor autoridad. Cuando la iglesia comienza a poner rangos, y no quiero malinterpretar, es necesario ciertos rangos de autoridad en la iglesia, porque el Señor es un Dios de autoridad. Pero cuando el hombre comienza a inventarse rangos que no son bíblicos, el Señor habla de un líder de la alabanza, como lo era David en su momento, los levitas. El Señor habla de ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas. Pero el Señor no me habla de otro montón de títulos que se ponen hoy ciertos hombres, aún dentro de iglesias de sana doctrina. Y que viene fulano y pónganse de pie porque es fulano. Y lo que dijo él es santa palabra. Lo único que hace esta doctrina es alimentar el ego del hombre. Yo no sé, iglesia, pero yo creo que el ser humano siempre tiene una cuota de orgullo. Poquita. Unos la tendrán muy chiquitita que tal vez no se le ve, pero la carne es orgullosa. Yo creo que no hay ningún hombre que diga yo no soy nada orgulloso. En algún momento puede haber algo de orgullo. ¿Cuánto más si estamos dentro de una denominación que comienza a poner rangos? Y entre más estudia, más alto. Y entre más se gradúa, más alto su rango. ¿Y los frutos dónde quedarían, iglesia? Títulos, teólogos sin fruto, eruditos sin fruto. Cuidado, iglesia, porque la palabra de Dios dice que Jesús atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pastores a los cuales se les ha hecho pequeño o insignificante el nombre de pastor. Es que no me quiero llamar pastor. Se les hizo pequeño. Y comienzan a ponerse títulos y usted ya sabrá tal vez de qué estoy hablando. Pero yo el único título que veo en la palabra: ven, buen siervo fiel. El apóstol Pablo comenzó llamándose apóstol y terminó llamándose esclavo de Jesucristo. Yo veo en ese hombre temeroso que comenzó con títulos y Dios se los dio. Pero conforme fue conociendo al Señor, se hizo tan pequeño que al final dijo: prisionero de Jesucristo, esclavo de Cristo. Que el Señor reprenda el orgullo, iglesia.
Cuidado con el orgullo en nosotros. Cuidado con las jerarquías, dice el Señor. Y número 2, estas personas con jerarquías tienen la autoridad para guiar al pueblo conforme a su razonamiento. Ahí está el error. Ahí está el error. Que cuando me dan un puesto mayor que todos, entonces ya comienzo a ordenar. Ya comienzo a acomodar a la iglesia a mi manera. Ya comienzo a enseñar a la iglesia a mi manera. Y comienzo a dirigir al pueblo a mi manera. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Un montón de pastores jalando el arca con un carro nuevo, dando pasto adulterado, matando a la iglesia, dando un alimento podrido que no alimenta, sino que muere la iglesia lentamente. Líderes asesinando a la iglesia. ¿Sabe qué pasó con Balaam? Cuando el Señor castigó al pueblo, ¿sabe cuántos murieron? Más de 24,000 personas. Ocasionó el pecado. Iglesia, esto no es jugando. Esto no es jugando. El pecado no es jugando. La amistad con el mundo no es jugando. La amistad con el mundo no es poca cosa. El Señor la aborrece, es adulterio. El hombre que está o tiene al mando una congregación debe ser sumamente humilde. Que si le ponen un título, siga siendo humilde. Hay hombres que si no les dicen el título no les gusta. Los van a llamar a predicar y hay que decirles el título primero y el nombre, porque si no se enojan. Pero ¿qué tal si usted tiene un título y que si se lo dicen, bueno, y si no, pues también? Usted sirve y usted simplemente es siervo inútil. Porque lo que me mandaste a hacer, eso hice, Señor. Esto pasaba en Pérgamo y pasa ahora. Tenemos un montón de líderes tomando autoridades, desviando al pueblo. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Dice que el Señor la aborrece. Y quiero ser clara, el Señor no aborrece el nombre, el Señor aborrece la superioridad del corazón. Esa es la doctrina de los nicolaitas. La superioridad del hombre ante los demás. Cuando el Señor dice, yo no hago acepción de personas. Si entra el rico, atenderle igual como cuando entra el pobre. Atenderle igual. Por eso el Señor dice, arrepiéntete en el verso 16. Porque se trata de un adulterio espiritual. Tiene que haber un arrepentimiento en nosotros cuando nos hemos dejado seducir por el mundo o por la superioridad, por el orgullo. Volver a la senda antigua, volver al primer amor, eso es arrepentirse. Volver a la esencia del evangelio, que es la presencia y el temor de Dios. Y vea la consecuencia. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mismo Jesús dice, si no te arrepientes, iglesia, yo mismo vendré y pelearé con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, vea qué lindo. Verso 17, le daré maná escondido. Esto es maná del cielo. Se refiere a un alimento espiritual donde seremos saciados a tal punto que no nos va a hacer falta nada. Nada, dice, yo le daré maná escondido. ¿Qué era el maná en el desierto? Era un alimento físico, mas ahora será un alimento espiritual para saciar nuestra vida. ¿Y qué también nos dará? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Sabe por qué el Señor es tan sabio que les daba cosas para que entendieran? En este tiempo del que estaba la iglesia de Pérgamo, la piedrecita blanca representaba varias cosas. Se les daba una piedrecita blanca a los ganadores en los Juegos Olímpicos. Entonces esa piedrecita es símbolo de que ganamos, como para que entienda el pueblo que así mismo nos dará la recompensa. También, ¿sabe a quiénes se les daba? A los que eran libertados ante el juzgado.
a los que quedaban sin condena. Dice que el juez agarraba una piedrecita blanca y se la daba. Esa piedrecita blanca que habla el Señor lo hace para poder entender y que simbolice la libertad, la justificación, la pureza, y representa que llegamos a la meta del supremo llamamiento. Gloria a su nombre. Y dice que nos dará un nombre nuevo. Este nombre que usted y yo tenemos, dicen que tiene gran influencia en nuestra personalidad. Por eso el Señor a muchos se los cambió en la palabra. No les gustaba el nombre y se los cambiaba. Por eso el Señor dice que nos dará un nombre nuevo. Porque, iglesia, vamos a ser nuevos, vamos a ser transformados. Y esto corruptible será transformado en algo incorruptible. Así, iglesia, que sigue adelante, no desmayes, pidámosle al Señor verdaderamente, porque este corazón es muy engañoso. Y perdóneme si a veces el diablo duro, porque esta parte humana a veces nos quiere engañar. La vanidad del mundo, el pecado, la influencia, quiero mencionar esto, la influencia que está teniendo las redes sociales, el TikTok y todos estos videos cortos que le dan a usted la información así, está provocando desórdenes mentales en la vida. Y usted y yo no somos exentos si nos ponemos a ver eso. Entonces recibimos el embate, información del mundo. En cuestión de 15 minutos no sé cuánta información puede entrar a nuestra mente. Y comienza el corazón a adentrarse un montón de cosas que a Dios no le agradan. Y a ser bombardeados de un montón de cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que este corazón es engañoso. Y por eso es que tenemos que ir a la palabra, que es la espada de dos filos que corta, que penetra, que discierne. Solamente el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque póngame atención a esto, no le deje todo al Espíritu. Porque lo del Espíritu lo podemos confundir con emocionalismo. ¿Verdad que sí? Porque es algo que no vemos, que no palpamos, es algo que sentimos. Y nos podemos dejar guiar por emociones creyendo que es el Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo vamos a la palabra junto con el Espíritu Santo, ahí no hay camino de perdición. Dice que el que ama andar en el camino de santidad, por torpe que fuere, no se perderá. Pero Jesús es el camino, la palabra es la verdad, amén. Así que acerquémonos cada día más al Señor y no permitamos, así como la iglesia de Pérgamo, que en nosotros estemos acariciando, tal vez no practicando, pero acariciando cosas que a Dios no le agradan, de Balaam, de los moabitas, que venga a poner tarde o temprano tropiezo a nuestras vidas.